Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un video nuevo. En este video vamos a programar el algoritmo MENSHIFT. Como ya sabrás, estoy programando desde cero los algoritmos de Machine Learning. Todo esto por cuestiones educativas para mi canal y bueno, espero que disfrutes la serie de videos. En esta ocasión vamos a programar el algoritmo MENSHIFT. Y bueno, para empezar, me gustaría definir lo que es una vecindad. Entiendo que no muchas personas están llevando una carrera científica como física, matemáticas o una carrera donde lleves matemáticas como duras. Y voy a definir primero lo que es una vecindad. Una vecindad en matemáticas se entiende como un conjunto de puntos tal que satisfacen una condición. En este caso, la vecindad que vamos a estar usando es una bola abierta. Entonces una bola abierta es, si vemos esta ecuación, es la ecuación de una circunferencia y que todos los puntos que satisfagan esta relación van a formar este área que está aquí. Entonces vemos que es una circunferencia con centro en A1,2 y que todos los puntos que sean menores que el R van a estar dentro de esta vecindad. ¿Y cómo vamos a saber que son menores que esto? Pues vamos a calcular la distancia del punto, de cualquier punto que esté dentro de esta circunferencia o fuera, y si esa distancia es menor, entonces se considera que está dentro de la vecindad. Entonces cualquier punto que esté dentro de la vecindad se le conoce como vecino. Y en matemáticas pues hay muchos tipos de vecindades. Están las vecindades abiertas, las vecindades cerradas, las clopen, las que están cerradas y abiertas, o las que no están ni abiertas ni cerradas. Pero son conceptos matemáticos más avanzados que no voy a profundizar en este video. Solamente quiero que tengas la noción de lo que es una vecindad. Entonces en este caso es una vecindad de una bola abierta, es decir, que no incluye su frontera. En este video vamos a ocupar las vecindades cerradas, que ocupan su vecindad, es decir, su vecindad está en la frontera y además también todos los puntos que estén dentro de esa frontera. Entonces, ya sabiendo esto, hay otras cosas que también quiero que definamos. Para hacer el cálculo de este método de Machine Learning necesitamos saber lo que es una media ponderada. En matemáticas también se conoce como centro de masa, desde un punto de vista matemático, pero en matemáticas esta es la media ponderada, ¿no? Es decir, el W es el peso multiplicado por la posición de la partícula en física o del punto en matemáticas, ¿no? Entonces este X se le conoce en Machine Learning, se le conoce como el MENSHIFT. Porque, bueno, es una media ponderada, pero viéndolo desde el punto de vista del que estamos ahorita programando el MENSHIFT, este X que está aquí, este X testado que está aquí es el MENSHIFT. Entonces es la suma de WI por XI entre WI. Y bueno, ¿quién es WI? WI es nuestra función de kernel, es la función gaussiana. Entonces, esa es la función gaussiana. Entonces, este sigma va a ser nuestra métrica, que es el epsilon, es decir, el epsilon que forma la vecindad. Y bueno, voy a explicar más o menos cómo vamos a aplicar esto. Es 1 sobre el sigma por raíz de 2pi, ya sabemos que el sigma es nuestra métrica, por x menos u al cuadrado. X es cualquier punto de nuestro conjunto de datos y u, mu, es nuestro centroide. Y gracias a esta función vamos a poder evaluar el peso que tiene nuestro conjunto en nuestro set de datos y así irnos aproximando al centro de los clústeres. Vamos a iniciar a programarlo y vamos a empezar por importar las librerías que vamos a estar utilizando. Recordemos que solamente vamos a usar NumPy, import NumPy as np, import matplotlib.pyplot as plt y vamos a importar from sklearn.datasets import make blobs. Recordemos que esto solamente es para generar nuestro conjunto de datos sobre el cual haremos predicciones. Entonces vamos a empezar por definir primero nuestras funciones que vamos a estar usando. La más fácil de todas pues es la distancia euclidiana, ¿no? Entonces def Euclidean distance, le vamos a pasar un dato y el centro de... Bueno, le vamos a pasar dos puntos, ¿no?
y a esto le vamos a retornar return np square root de np.sum de quién, de x menos el centro, todo esto elevado al cuadrado. Esa es la distancia euclidia. Y vamos a definir también la función gaussiana, def Gaussian, vamos a llamarle Gaussian kernel, y le vamos a pasar la distancia y nuestra métrica, que es el epsilon, y vamos a hacer el return de quién. Recordemos que es, vamos a ver la fórmula, es 1 sobre sigma raíz de 2pi. Ya sabemos que sigma es nuestro epsilon, entonces va a ser 1 entre epsilon multiplicado 2 veces por perdón, es la raíz cuadrada, ¿verdad? En np.square root de 2 veces pi, np.pi, y a su vez todo esto multiplicado por np.exp, que es la función exponencial, de menos 0.5 multiplicado por la distancia entre nuestra métrica, que es epsilon, y todo esto al cuadrado. Ya definimos la función de kernel. Ahora vamos a definir una función que nos va a regresar la vecindad, es decir, los puntos que están dentro de la vecindad. Vamos a hacer una función que nos calcule eso. Entonces vamos a definir def neighborhood. Neighborhood en inglés es vecindad, entonces, bueno, neighborhood traducido al español es vecindad. Entonces vamos a pasarle a neighborhood todo nuestro conjunto de datos, vamos a pasarle el centroide y el epsilon. Dentro de la función vamos a definir un arreglo que se llame in neighborhood, es decir, en la vecindad. Y para cada dato vamos a revisar si ese dato está dentro de la vecindad de x centroid. Entonces vamos a hacer for x in x. Vamos a definir la distancia, es igual a la Euclidean distance de quién, de x y x centroid, es decir, para cada punto, ¿no? Y ahora, si la distancia que obtuvimos es menor o igual que el epsilon, entonces vamos a agregar ese punto a nuestra vecindad. Entonces, if distance es menor o igual que el epsilon que nosotros le pasamos, vamos a agregar in neighborhood.append x, y finalmente le damos return x, return in neighborhood. Entonces, para cualquier punto que le pasemos a esta función, le vamos a pasar nuestro conjunto de datos y una métrica. Entonces, esto nos va a guardar todos los puntos que están dentro de esa vecindad. Ya definido estas tres funciones, podemos comenzar a programar el algoritmo de MenShift. Entonces vamos a definir class MenShift. Definimos el método constructor def init, y se me olvidó pasarle los parámetros self. Vamos a pasarle epsilon, que es nuestra métrica, y iters. Iters, recordemos que es el número de iteraciones que se va a ejecutar el método de fit para llegar a una convergencia del método. Entonces vamos a guardar estos datos. Self epsilon es igual a epsilon, self.iters es igual a iters, self.centroids es una lista vacía. Centroids es la lista de datos que se va a estar actualizando y va a estar guardando los datos en cada iteración. Vamos a definir, como ya sabemos, todo método de Machine Learning tiene dos métodos. Tiene el método fit, que le pasamos nuestros datos, y tiene también el método predict, que de igual forma le pasamos los datos que queremos predecir, ¿no? Vamos a empezar por definir el método fit. El método fit, vamos a mandarle inicialmente nuestros datos iniciales, pero vamos a hacer una copia de nuestros datos. Entonces x va a ser igual a np.copy de x
Esto porque recordemos que los puntos se van a ir moviendo, entonces no queremos alterar nuestro conjunto de datos, simplemente queremos calcular los centroides. Entonces vamos a crear la copia de X y vamos a aplicarle el algoritmo a este conjunto de datos, a la copia que hicimos. Entonces vamos a inicializar primero el primer for, que es el que va a iterar, va a ser el número de iteraciones para el método. Entonces vamos a hacer for in range self.iters, es decir, se va a repetir un número de iters, de veces, y for i in range len x, es decir, vamos a repetirlo estas veces para cada uno de nuestros conjuntos de datos. El algoritmo de MENSHIFT es del orden de k, es de kn cuadrado, donde k es el número de veces que se repite nuestro conjunto y n cuadrado es el número de nuestros conjuntos de datos. Entonces es un método de orden cuadrático. Entonces vamos a inicialmente definir la vecindad. En MENSHIFT inicialmente se consideran todos los puntos como una vecindad. Entonces neighbors, vamos a definir una variable que se llame neighbors igual a neighborhood. Vamos a llamar nuestra función neighborhood y neighbors va a guardar todos los vecinos que están dentro de la vecindad. ¿De cuál vecindad? Pues de x y de xy, es decir, recordemos que para cada punto estamos realizando esto. Entonces le pasamos al conjunto de datos x y un punto que inicialmente recordemos que se consideran todos como clusters. Y le pasamos también nuestra métrica, que es epsilon. Ya teniendo esto, vamos a definir unas variables que vamos a ver ahorita. Vamos a calcular el m, que bueno, esto es el x testada, vamos a calcular x testada, que vamos a definir como el m, que es el MENSHIFT. Entonces voy a definir primero el numerador y el denominador. Entonces voy a definir como m num igual a 0, como m numerador, y m dem como el denominador. De hecho debería ser den de denominador. Y para cada vecino, for neighbor in neighbors, es decir, para cada vecino en la vecindad vamos a calcular esto, vamos a estar calculando el nuevo centroide. Entonces vamos a calcular inicialmente la distancia Euclidean distance del vecino a cualquier punto, ¿no? Que en este caso el punto en cuestión es xy. Y después vamos a calcular los pesos. Todo esto está dentro del primer for. Todo esto está dentro de este for. Es decir, para todos los puntos que vamos recorriendo vamos a calcular esto. Entonces vamos a calcular la distancia y vamos a calcular el peso. Recordemos que el peso es la función de Gauss. Es Gaussian kernel de la distancia que le pasamos y nuestra métrica. Entonces ese es el peso. Aquí está nuestro Gaussian kernel, distancia entre epsilon, y aquí está el epsilon. Ahí están nuestras variables. Entonces el peso va a ser igual a esto y mnum va a ser igual a más, recordemos que es una sumatoria, más igual de quién, de weight por el vecino. Si te fijas, aquí está, ¿no? Es el peso por el punto. Esto es una W, es un escalar, y XY es un vector. Entonces un escalar por un vector pues nos da el vector escalado, ¿no? Entonces eso nos va a dar el peso de ese vector. Pero también queremos normalizarlo, por eso se calcula la suma debajo solamente de los pesos. Entonces mden va a ser igual a más igual el peso. Entonces vamos a obtener la suma de todos los pesos y vamos a normalizar cada distancia. Y de esta manera vamos a saber pues cuáles son los que pesan más que otros, y ahí es donde se va a mover el kernel. Entonces, como ya sabemos el
el main shift o el nuevo centroide va a ser igual al x testado. Entonces xi va a ser igual a mnum entre mden, que es precisamente esta suma que tenemos aquí, ¿no? Y así iterativamente vamos a ir calculando nuevos centroides, nuevos centroides, nuevos centroides, hasta que el método converge. Y muy bien, vamos a guardar, una vez que ya se terminó de ejecutar, ya acá fuera del for, vamos a calcular, más bien self.centroids es igual a x. Es decir, en cada iteración vamos a guardar x. De hecho vamos a hacer una copia, np.copy de x. Y este pues es un atributo realmente que no, creo que no pusimos. Ah, sí, aquí está, ¿no? Self.centroids va a ser igual a este x, a la copia de x, ¿verdad? Porque aquí se van redefiniendo. Entonces ya que se termina de hacer el entrenamiento de todo, pues hasta el final guardamos, hasta que se termina de ejecutar el entrenamiento, guardamos los centroides, ¿no? Y bueno, esto es realmente toda la implementación del algoritmo de MainShift. Ahora vamos con el método predict. Como ves, no es tan difícil, sino que llevas más cosas que debes de saber. Que por ejemplo el K-means era simplemente calcular promedios y demás, ¿no? En este pues es un poquito más elaborado porque es el promedio ponderado de nuestro conjunto de datos. Entonces ahora vamos a calcular nuestro método predict y vamos a inicializar labels. Labels pues ya sabes que es donde vamos a guardar las etiquetas de nuestro conjunto de datos. Entonces labels va a ser igual a una lista vacía y for x in x vamos a calcular a qué clúster pertenece cada uno, ¿no? Y al igual que hicimos como con K-means, vamos a calcular la distancia de cada punto, ¿no? Entonces va a ser Euclidean distance, es decir, de cada punto a cada centroide. Entonces x center for center in self.centroids, ¿verdad? Ese es el atributo que guardamos al final de calcular voy a poner la letra un poco más chica para que se alcance a ver todo el código. Yo creo que así está bien. Este self.centroids es este que calculamos al final del método fit. Y vamos a calcular labels va a ser igual, vamos a agregarlo a distances, bueno, distance, más bien estos son distances porque estamos calculando la distancia del punto a cualquier centroide, o bueno, a todos los centroides, y nos regresa eso, ¿no? Nos interesa guardar el mínimo de eso, pero el índice. Entonces distances.index el mínimo de distances. Y bueno, hasta aquí retornamos labels, return labels. Y hasta aquí ya está listo el método MainShift. Ahora vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que todo funciona de forma correcta. Declaramos nuestro main y nuestro if name. Y bueno, aquí vamos a generar nuestro conjunto de datos, como lo hicimos de igual manera en K-means. La única diferencia de este algoritmo con K-means es que este algoritmo calcula la cantidad óptima de clusters, y K-means tú tienes que pasarle el número de clusters que quieres. Con K-means hay una forma de calcular el número óptimo que después te voy a enseñar, se le llama el método del codo. Pero este algoritmo es bueno porque pues puede hacer inferencias sobre los datos y él mismo separarlos, ¿no? Por los clusters que se forman, automáticamente pues ya se separan. Entonces vamos a crear, aún así para make blobs necesitamos definir cuántos clusters queremos. Voy a hacer una predicción con 3 clusters, x y true igual a make blobs de n samples. ¿Cuántas vamos a tener? Este en específico es un método que exige muchos recursos de la computadora porque tienes que estar haciendo muchos cálculos sobre todos los puntos. Entonces voy a hacerlo muy ligerito, de 50 puntos. Y centers, quiero pues n clusters.
que van a ser 3 centros. Cluster STD, que es la desviación estándar del clúster, es decir, qué tan dispersos queremos los datos, lo voy a poner 1.2, y mi random state lo voy a poner de 7. Voy a ponerle aquí un espacio para que se alcance a ver todo el código. Ya definimos nuestro dataset en el cual haremos todas nuestras predicciones. Y bueno, voy a poner aquí. Vamos a generar el modelo MenShift. Estamos instanciando nuestra clase. Vamos a poner un epsilon de 5. Hay métodos para calcular el epsilon óptimo, pero bueno, no voy a entrar tampoco en esos detalles porque pues es más código y no es el objetivo de este video, sino quiero enseñarte el método nada más. Entonces voy a elegir un epsilon razonable, yo creo que de 5 está muy bien. Bueno, tú puedes ir probando diferentes epsilon y ver cómo te agrupa los datos el método. Y el iters lo voy a poner de 25 iteraciones. Recordemos que es un método caro para la computadora, por lo que voy a poner pocas iteraciones. Y voy a poner model.fit. .fit ¿de quién? Pues de x. Y labels va a ser igual a model.predictx. Es decir, obtenemos a qué clúster pertenece cada punto. Y vamos a mandar también llamar los centroides. Entonces centroids va a ser igual a model.centroids. Y vamos a graficar. plt.style.use, voy a ponerle el estilo clásico. Y plt.scatter, vamos a graficar los puntos, la columna de las x, la columna de las y's. El color va a ser igual a labels y el tamaño lo voy a poner de 100. Y luego vamos a graficar también los centroides, ¿no? Entonces plt.scatter centroids igual accesamos a las filas de las x, a las columnas de las y's. Voy a ponerle color rojo, un tamaño de 50, y el marker lo voy a poner en forma de x. Y al final simplemente le damos plt.show. Recordemos que todo el código está en GitHub y comentado para que lo puedas también entender mejor. Si quieres correrlo tú y después lo programas como tú gustes, te voy a dejar en la descripción el link a GitHub. Creo que esto es todo lo que hay que hacer para hacer el cálculo. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle python menshift.py. Vamos a ver, aquí nos marca un error, sintaxis inválida, porque aquí creo que es el producto, me falta ponerle aquí asterisco para señalar multiplicación. Vamos a ver de nuevo. Y como ves, aquí ya está funcionando el método MenShift. Vemos aquí el conjunto de datos y vemos que lo separa muy bien, ¿no? Este método empieza a fallar cuando los datos están muy dispersos y cuando son pocos datos. Cuando son muchos datos y están muy como juntos, pero además hay puntos afuera, puede que esos puntos no los agrupe en el clúster que deben ir. Pero en lo general este algoritmo es demasiado bueno para inferir cuántos grupos de datos tenemos si no sabemos qué grupo de datos tenemos. O por ejemplo, si no tenemos una hipótesis de cuántos grupos podría haber en nuestro conjunto de datos, podemos darnos una idea con este método antes y después pasar a otro método que sea menos costoso para la computadora, como el k-means. Incluso con k-means después les voy a enseñar el método del codo por el cual podemos inferir cuántos clústeres puede tener pues nuestro conjunto de datos. Pero bueno, este es el video completo, ya aquí terminamos, espero que te esté gustando y próximamente estaré subiendo más videos de ML, de Machine Learning desde cero, from scratch with Python, todo desde cero.
Bueno, nos vemos y gracias por ver el video.